Listo. La idea secundaria. Primero, vamos a recapitular. La idea principal. ¿Qué era la idea principal, chicos? A ver. ¿Qué era la idea principal? Primero, antes de tocar con la idea secundaria. A ver, ¿quién recuerda? La principal idea de un texto, en lo que se basa. Muy bien, muy bien. Así es. O sea, es de lo que se va a tratar todo nuestro texto en general, ¿verdad? Yes. Así es, muy bien. Así es. ¿Cuántas ideas principales había? Una. Una, muy bien. ¿Y todo lo demás qué podría llamarse? Secundarias. Muy bien. ¿Y qué sería una idea secundaria entonces? La segunda idea de un texto. Muy bien, así es. La segunda idea, o mejor dicho, el complemento de idea del texto, ¿verdad? Idea complemento. Muy bien, así es. Bien, entonces vamos a tocar la idea secundaria. Competencias, leer diversos textos escritos de la lengua materna, obtener información del texto escrito, porque eso es lo que vamos a hacer, ¿verdad? Buscar información. Inferir e interpretar qué es lo que nos quiere decir el texto. Identificar explícitamente a través del reconocimiento de idea principal para poder hallar las ideas secundarias. Explicar el tema y el propósito comunicativo. ¿Pero qué es? Recuerda, las ideas secundarias giran en torno a la idea principal. Entonces quiere decir que las ideas secundarias están ligadas o desligadas de la idea principal. ¿Tú qué opinas? Ligadas. ¿Ligadas o desligadas? Ligadas. Ligadas. Así es, ligadas. Ligadas a la idea principal. Porque si hablo de frutas, la idea secundaria no va a hablar de zapatos, ¿verdad? Sería ilógico. Okay, entonces vamos aumentando. Dice bien claro que una idea secundaria entonces aumenta ¿qué cosa? La información ¿De quién? de la idea La idea principal. principal. De la idea principal. Así es. La idea secundaria aumenta información de la idea principal. Así es. Recuerda, las ideas principales son aquellas que no puedes suprimir. O sea que si tú la idea principal lo eliminas, ya no vas a saber exactamente de lo que se habla. Pero, ¿qué es lo que sí se puede suprimir? Alguna idea secundaria. ¿Ya? Muy bien, vamos al compendio. Reanudamos entonces, ¿no? La idea principal, práctica, para poder hallar nuestras ideas secundarias. Recuerda, la idea principal tenía 3 tipos. Puede ir al inicio, puede ir en el medio o puede ir al final. Cuando es al inicio, una idea principal se le conoce como analizante. Cuando está en el medio, se le conoce como sintetizante analizante. Todos estamos resaltando. Y cuando va al final, se le conoce como sintetizante. Entonces, hay 3 nombres. Inicio, analizante. Medio, sintetizante analizante. Final, sintetizante. ¿Listo? ¿Listo? Seguimos entonces. Decía, si está al inicio, se le conoce como analizante, acuérdate bien. Si está en el medio, se le conoce como sintetizante, analizante. Y cuando está al final, solamente se le conoce como sintetizante. Si tú suprimes la idea que sospechas que puede ser la principal, ¿qué va a pasar? El texto queda colgado o queda sin sentido. Entonces, diste en clavo. Esa sí sería la idea principal. Veamos, texto número 1. En las tribus prehistóricas se respetaba la norma de guardar celosamente los secretos de casa y las fórmulas que traen la suerte y la buena fortuna a la comunidad.
no podían ser reveladas a los pobladores vecinos. Esta regla permanece en nuestra sociedad actual, pues seguimos manteniendo de asuntos top secret y las industrias defienden los secretos de la fabricación de sus productos con extremo cuidado, perdón. Por eso, muchos científicos sostienen que las costumbres a la humanidad del siglo XX son un legado de nuestro antepasado prehistórico. ¿Cuál es en la primera idea principal? En el primer texto, ¿cuál es la idea principal? ¿De qué estamos hablando todo el tiempo? En las tribus prehistóricas se respetaba la norma de guardar celosamente los secretos, casos y la forma de que en la suerte de la buena fortuna de la comunidad. Muy bien, así es. Todo el rato hablamos de todo esto. ¿Okay? Y si es al inicio, entonces, ¿qué tipo de idea principal es? Analizando. Analizante. Entonces, este es analizante. Ahí escribimos, analizante. Muy bien. En el segundo texto. Los primeros pobladores de América tuvieron que enfrentarse a una naturaleza muy hostil. En cambio, contaron con una fauna abundante para poder cazar y alimentarse. Por ejemplo, cazaban un gigantismo mamífero llamado tigre dientes de sable y otros animales como bisonte, antílopes, renos y rinocerontes. De estos animales provenían de Asia, igual que el hombre americano. Otros, en cambio, eran originarios de América. ¿Cuál será? ¿De qué estamos hablando todo el tiempo? A ver. Que los pobladores de América tenían que enfrentarse a una naturaleza hostil. Naturaleza. De eso nada más hemos hablado todo el rato, ¿sí? De enfrentarse a la naturaleza. En cambio, contaron con una fauna abundante para poder cazar y alimentarse. ¿De cuál estamos hablando? A ver, verifiquen. De la fauna. Estamos hablando sobre los primeros pobladores, ¿no? ¿Qué pasa con ellos? Se enfrentaban entonces muy hostil, ¿cierto? Muy bien. Igual, ¿este qué sería? Analizante. Analizante, le pongo ahí, analizante. En la siguiente, una empresa californiana de biotecnología anunció un nuevo tratamiento contra el cáncer de la piel. La técnica consiste en utilizar microagujas inyectables, que son también electrodos. Con ellas se aplican impulsos eléctricos y una dosis de medicamentos contrae y cicatriza el tumor. ¿De qué estamos hablando? A ver. De una empresa californiana de biotecnología anunció un tratamiento contra el cáncer a la piel. Muy bien. No olvides las secundarias. Ahora dice, lee el siguiente texto. Ahora sí vamos a hablar sobre las ideas secundarias. Se encuentran enumeradas, ¿no? En cada versión se encuentra enumerada. En la primera, no hay que exigir a los demás, a las más personas de una cualidad. Si les encontramos una, debemos sentirnos agradecidos y juzgarlas solamente por ella y no por las que les faltan. Es vano exigir que una persona sea simpática, también generosa, o que sea inteligente, y también alegre, o que sea culta, y también aseada, o que sea hermosa, y también tal. 4. Tomemos de ella lo que puede darnos. Que su cualidad sea el paisaje privilegiado a través del cual nos comunicamos y nos enriquecemos. Este es un fragmento de Prosas apátricas escrita por Julio Ramón Ribeiro. Aquí, las ideas secundarias giran en torno a la idea principal. Entonces, ¿cuál serían las ideas secundarias? ¿Qué oración expresa ideas secundarias en el texto de Ribeiro? Ideas secundarias. A ver, ¿cuál es la idea secundaria? Para llegar a la idea secundaria, ¿qué es la idea principal? ¿Cuál de estos 5 son las ideas principales, en otras palabras? ¿De qué estamos hablando todo el rato?
No hay que exigir a las personas más de una cualidad. Muy bien, estamos hablando de la número 3, ¿sí? ¿Seguros? A la 1. A ver, dice, no hay que exigir personas más de una sola cualidad. Dicen, si les encontramos una exigencia, exigirles agradecidos y juzgar solamente por ella y no porque les faltan. Es vano exigir a una persona sea empática, también generosa. Tomemos en cuenta para darnos que su cualidad sea paisaje. Claro, que no hay que... Esta sería la idea principal. Entonces, todo lo que sobra, ¿qué cosa es? Idea Secundaria. secundaria. ¿Están esas alternativas? Sí. Muy bien, es la segunda, ¿verdad? Muy bien. Ahora, oye bien. Y después vamos a marcar la respuesta. Enumera las oraciones de cada párrafo, luego subrayas la idea principal. ¿Cuál va primero? Si esta es la 1, por lógica acá iría la número 2, ¿verdad? Por lógica. Pues vamos a ir leyendo. El oído humano no solo percibe sonidos, sino que también puede generar sus propios ruidos, denominados emisores autocáusticos espontáneos. Y en el otro, casi un 30% de personas los experimentan. ¿Cuál de estos dos sería la idea principal? El primero o el El segundo. oído humano, El la primero, la Miss. primera. Muy bien, hasta aquí. Sus propios ruidos. Ahí está. La siguiente. Vamos a ver primero el orden y después marcamos la idea principal. Estos sonidos, ciertamente molestos, nunca se habían considerado más que eso. Sin embargo, el psicólogo Richard Salvey de la Universidad Estatal de New York descubrió que las emisiones autoacústicas pueden llegar a producir pérdida auditiva, que ocurre aún sin que haya daño físico en el oído. A ver, ¿cuál será primero? ¿La primera o la segunda? La segunda. Muy bien, la segunda y después va la primera. ¿Y dónde está la idea principal? Miss, tenemos que buscar también idea principal porque es un solo texto. En párrafo, acá dice por párrafo, dice corazón. Ahí, Miss. En cada párrafo han puesto una idea principal. ¿De qué estamos hablando en la segunda? A ver. Que las emisiones acústicas pueden llegar a producir pérdida auditiva. Claro, así es, ¿no? Muy bien. Las emisiones lo que se pueden llegar a causar, producir pérdidas auditivas. Aquí, Salvi realizó un experimento con chinchillas, pequeños roedores. Mediante este experimento comprobó que el zumbido constante en los oídos hace que nuestro cerebro ignore los sonidos externos. ¿Cuál será? ¿Cuál es el orden? Mediante este experimento comprobó que el zumbido constante en los oídos hace que nuestro cerebro ignore los sonidos externos. Externos. Y después después hizo el experimento. Primero menciona qué hizo y después No, habla del no, experimento. primero hizo el Salvi realizó un experimento. experimento con chinchillas, eso primero, y luego lo Claro. segundo es eso. Ajá. Entonces, ¿cuál es la idea principal de aquí? El 1. ¿Que Salvi realizó las chinchillas? Por eso me estoy diciendo que la 2 era la idea principal. A ver, ¿cuál es la idea principal aquí? A ver. A ver, Comprobó que el zumbido constante en los oídos hace que nuestro cerebro ignore los sonidos externos. no. Un experimento con chinchillas, ¿no? Ese era. Y acá, estos emisores generadas con el oído externo crean una especie de señal de ocupado en el nervio auditivo. Es así que no oímos lo que sucede a nuestro alrededor. ¿Cuál va primero? Igual, ¿no? 1
2. ¿Cuál es la idea principal? La primera, ¿no? Genera el oído externo una especie de señal ocupado en el nervio auditivo. Marca la respuesta. ¿Dónde se encuentra la idea? En el párrafo 1, ¿dónde hemos encontrado la idea principal? ¿En el 1 o en el 2? En el 1. ¿Ya? En el párrafo 2, ¿dónde lo hemos encontrado? En el párrafo número 2. No creo que solamente Heredia esté en clase. Este es párrafo 1, este es párrafo 2, este es párrafo 3. Parece que todavía no se acuerdan qué cosas son párrafos. Párrafo 4. En el párrafo 2, ¿dónde hemos encontrado la idea principal? ¿En el 1 o en el 2? El 1. En el 1. En el párrafo 3. En el 1. En el 1. En el párrafo 4. En el 1. Muy bien. Ahora, con X, el recuadro que contenga solo ideas principales. Recuerda que si lo suprimes ya no. ¿Cuál de estos solo tiene ideas principales? El oído humano puede generar sus propios ruidos. Estos ruidos son muy molestos. Richard Salvi descubrió una chinchilla. Salvi comprobó que el zumbido del oído hace que nuestro cerebro no registre otros sonidos externos. Casi un 30% de personas experimentan estos ruidos con su cerebro. Lo otro, el oído humano puede generar sus propios ruidos llamados emisores acústicos. Richard descubrió emisiones acústicas. Salvi comprobó un zumbido que hace que nuestro cerebro no registre otros sonidos externos. Parece ser emisores acústicos generan el oído externo o el oído genera sus propios ruidos. Casi un 30% de personas espontáneos, Salvi experimenta con chinchillas. Esos emisores hacen que el cerebro genere una especie de señal ocupado y no oiga los sonidos externos. Se comprobó con emisiones acústicas se genera en el oído externo. ¿Cuál de esos será? ¿La primera, la segunda o la tercera? La segunda. Muy bien, la segunda. Ahí está. Marcamos la segunda. Aquí, en el siguiente texto, revelando el antiguo misterio. Lee el siguiente texto. ¿Qué pasó con los mayas? A ver, Alexandra, lee, por favor, ahí tienes tu libro. Solamente el primer párrafo lee, corazón. Miss era la segunda, ¿no? Sí. Muy bien, Alexandra. Solo el primer párrafo lee. Ya. Las mayas fueron una civilización que floreció en las tierras bajas del sur de la península de Yucatán entre el año 250 y el 900 después de Cristo, según sus propias narraciones grabadas en jeroglíficos sobre monumentos espectaculares. Fueron un pueblo inusitadamente dotado y culto, versados en las artes y la arquitectura, expertos en la agricultura, parecían destinados a un prometedor futuro. Muy bien, gracias. Así es, lee la segunda y la tercera, por favor. Sin embargo, entre los años 800 y 900 después de Cristo, justo cuando la civilización llegó a su clímax, se derrumbó repentinamente. Durante mucho tiempo, los arqueólogos han discutido los motivos de este hecho. Entre las causas sugeridas se encuentran el exceso de población, las enfermedades, las plagas, las revoluciones de campesinos contra las clases gobernantes, las guerras civiles, etc. Y ahora se termine texto Heredia. En los últimos años, una nueva teoría se está abriendo paso, la teoría de los cambios climáticos. Dicha teoría está respaldada por el paleoclimatólogo David Jode, de la Universidad de Florida. Según este investigador, la península de Yucatán vivió una severa sequía durante 200 años. Este cambio de clima, con sus consecuencias de pobreza y hambre, dejó a los mayas incapaces de sostener
sus monumentales ciudades. Muy bien. Primero, para comprender el texto, ¿qué debemos hacer? Debemos saber el significado de las palabras que aparecen en este texto y averiguar entonces los términos. Jeroglífico. Te dicto. Agarra tu lápiz, los que escriben con lapicero a lapicero, ya saben, ¿no? Muy bien. ¿Listo? Dicto entonces, ¿qué es jeroglífico? Son signos que representan seres y objetos de la realidad. ¿Está? Son signos que representan seres y objetos de la realidad. ¿Listo? No vuelvo a repetir. Son signos que representan seres y objetos de la realidad. ¿Listo? Siguiente entonces, siguiente palabra. Nos vamos a clímax. A ver. Vamos a ver dónde está dónde está la palabra clímax. No te olvides de saltar las palabras que hemos hecho, ¿no? Que estamos buscando. Jeroglíficos. Acá está. Ya. Punto de mayor complejidad en la historia. 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 ¿Está? Punto de mayor complejidad en la historia. ¿Listo? Siguiente palabra. Inusitadamente. ¿Listo? Quiere decir que es anormal, fuera de lo común. Quiere decir que es anormal, fuera de lo común. Quiere decir que es algo anormal, fuera de lo común. Es algo anormal, fuera de lo común. Anormal, fuera de lo común. Anormal, fuera de lo común. ¿Listo? Anormal, fuera de lo común. Siguiente palabra es arqueólogo. Vamos a ver, por acá debe estar arqueólogo. A ver.
¿En qué parte está arqueólogo? A ver si me ayudan a buscar. A ver. ¿Listo? No lo encuentro, ya. Arqueólogo. Aquel que estudia el pasado de los seres humanos. Aquel que estudia el pasado de los seres humanos. Aquel que estudia el pasado de los seres humanos. Aquel que estudia el pasado, gracias a Lili, de los seres humanos. Aquel que estudia el pasado de los seres humanos. ¿Listo? Siguiente palabra. Dotado. Alguien que tiene cualidades muy particulares. 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 ¿No? Muy particulares. Muy bien. Alguien que tiene cualidades muy particulares. Siguiente palabra es climático. Climático. ¿Listo? Gracias. Aunque me falta la palabra dotados. Conjunto de condiciones atmosféricas. Conjunto de condiciones atmosféricas. Conjunto de condiciones atmosféricas. Tienen la E, atmosféricas. Y entre paréntesis, clima. Y entre paréntesis, Ya encontré clima. dotado. ¿Dónde está? Suba un poquito más arriba. Ahí está. Aquí está. Gracias. ¿No? ¿Ya está? Conjunto de condiciones atmosféricas, entre paréntesis, clima. Entre paréntesis, clima. Siguiente palabra ahora. Versado. Dime. En donde dice inusitadamente abajito dice versado. Gracias. Gracias, Fabricio. Ya, versado. Tiene mucho conocimiento sobre algo. 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 Bien.
Ahora el siguiente. Paleoclimatólogo. Paleoclimatólogo. Persona que estudia las características climáticas de la Tierra a lo largo de la historia. Persona que estudia las características climáticas de la Tierra a lo largo de la historia. Quiere decir que estudia, ¿no? Cómo era la Tierra antes, donde estaban los dinosaurios, ¿no? Como se dice entre comillas. Cómo es la historia en la Edad Media y cómo es, la Tierra, cómo ha evolucionado en el día de hoy. Persona que estudia, dime. Repetir otra vuelta. Nuevamente se dice corazón. Listo. Persona que estudia las características climáticas, tienen la A, climáticas de la Tierra, Tierra va con mayúscula porque estamos hablando del planeta, a lo largo de la historia. Persona que estudia las características climáticas de la Tierra a lo largo de la historia. Persona que estudia las características climáticas de la Tierra a lo largo de la historia. ¿Listo? Muy bien. Entonces, ya tenemos los significados de aquellas palabritas, ahora sí ya podemos conocer, ¿no? Entonces, vamos a dejarlo y nomás volvemos a volver a conectar.